Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a la clase de transferencia de calor. Hoy, 1 de septiembre, pues acabamos de terminar el examen, acabamos de terminar la primera unidad del tema. Entonces, hoy vamos a empezar a ver la segunda unidad, que es el que tiene que ver con la convección. Hoy vamos a hablar de los fundamentos de la convección. Bueno, pero antes vamos a asignar unos trabajos. Recuerden que dejamos un tema para evaluar por medio de un trabajo que fue conducción en régimen transitorio. Vamos hoy a asignar esos trabajos para evaluar ese tema. Después ya vamos a empezar a hablar de la convección, de los fundamentos de la convección. Luego pues repasaremos eso que acabamos de ver y al final vamos a hacer la revisión del examen. Entonces, si tienen alguna duda del examen, las notas ya las pudieron observar, están en el sistema, también están en el Excel, en Moodle. Al final de la clase hablamos de eso si tienen alguna duda sobre el examen. Entonces, pues vamos a iniciar con la asignación del trabajo. Este tema nos faltaba evaluarlo, como les comentaba, conducción transitoria. Trabajamos con conducción estacionaria, que significa que las propiedades no cambian con el tiempo. Nos falta la conducción transitoria. Eso es lo que vamos a evaluar con este trabajo. Vamos a hacerlo de esta manera. Como estamos acostumbrados, vamos a trabajar en grupo para poder así seguir desarrollando nuestras habilidades de trabajo en grupo. Grupos de 5 o 6 personas. Lo que vamos a hacer son estas dos cosas que aparecen acá. Un mapa mental en donde se explique todo el tema de la conducción transitoria. Ese tema no es más que una metodología con 4 métodos para trabajar ese tipo de situaciones, ese tipo de problemas. En el mapa mental vamos a explicar bien todo el tema sobre conducción transitoria y luego por cada uno de los 4 métodos que aparecen ahí en ese tema, les recomiendo el libro de Sengel. En el capítulo de conducción transitoria aparecen muy bien explicados los 4 métodos. Vamos a resolver un ejercicio por cada uno de los métodos. Luego, pues eso lo envían por correo. Esta es una parte de la calificación. La otra parte de la calificación consiste en exponer a todos sus compañeros uno de los 4 ejercicios. Exponer ese ejercicio y exponer la teoría que hay detrás. O sea, si les toca el método de sistemas concentrados, por ejemplo, hablan de el método en general, qué significa, en qué consiste ese método, y luego cómo se aplica ese método a resolver ese ejercicio que ustedes han elegido. Los 4 ejercicios los eligen ustedes, pueden tomarlos de cualquier libro. Eso sí, tiene que ser uno de cada método.
Y por favor, cámbienle alguno de los datos. O cámbienle los datos. Pueden resolverlo igual, pero cámbienle los datos de entrada al ejercicio para que sea un poco diferente a como viene en el libro. Es importante que todos los miembros del grupo participen en la presentación. Como les comenté, no solamente es del ejercicio, sino también de la teoría que sustenta esa resolución de ese ejercicio. Entonces todos pueden participar. No se sabe qué ejercicio van a exponer de los 4, tienen uno por cada tema. Al momento de la presentación, pues yo les digo, expongan el de tal método. Entonces, preparen los 4, pero solamente van a exponer uno. Vamos a hacerlo para de hoy en 8. Vamos a hacer esas presentaciones. El tiempo de exposición entre 10 y 15 minutos por grupo. Y eso va a valer como un quiz. Recuerden que dijimos que los quizzes iban a valer como 3 talleres, pues ese va a ser el valor, va a ser nuestro primer quiz, podríamos decirlo así. Recuerden que tenemos una nota de seguimiento que vale el 25%, está compuesta por talleres, tareas y quizzes. Un quiz vale lo de 3 talleres o tareas. Entonces, bueno, vamos a hacerlo así. No sé si hay alguna duda sobre este trabajo. ¿O está claro? O sea, profe, una pregunta, o sea, se hace un mapa mental, ese se envía y la presentación es explicar la temática del ejercicio y hacer el ejercicio. Sí, sí, básicamente eso. Pues la teoría que hay detrás del ejercicio, la física y la matemática. Y hacer ese ejercicio. Ustedes harán 4 ejercicios, uno de cada método. Tendrán que exponer uno solo. En el momento de la exposición, pues definiremos cuál de los 4. Profe, disculpe, yo acabo de entrar. ¿Esto para cuándo es? Ah, Para de hoy en 8. Ese es el perfecto. tema que nos faltó evaluar en el examen porque no nos quedó tiempo, porque fue muy encima, entonces vamos a hablarlo con un trabajo, como lo habíamos comentado, para que no fuera tan largo el examen. Perfecto. Profe, otra cosita, disculpe. ¿Sí? Yo el viernes estaba hospitalizado y no pude presentar el parcial. Yo le envié un correo el día de hoy diciéndole que yo tengo el justificable. Tenía 2 días de incapacidad, pero las pastillas me hicieron rebote, me hicieron el cambio de pastillas ayer. Entonces, no sé si puede responderme el correíto. Sí, yo ya le respondí. ¿Quiere revisar? Listo, profe, gracias. Bueno, de nada. Bueno, entonces vamos a hacer los grupos de una vez. Vamos a organizarnos y me envían por favor los nombres de los integrantes de cada grupo al correo. Entonces vamos a tomar 5 minutos para eso. Vamos a organizar los grupos de esta presentación. Recuerden, de 5 o 6 personas, procuren no hacerlos más pequeños y más grandes para que nos alcance el tiempo.
Sí. ¿Usted qué hace con los nombres? ¿Le mandas un correo? Sí, un correo. Profe, ¿de cuántos son? De a 5, sí.
Bueno, van tres grupos. No sé si alguien más vaya a enviar la lista de los grupos. Profe, ¿se le envían los nombres de las personas por correo? Sí, por favor. ¿Cuánto valen los talleres del corte pasado? Eso todo al final se suma en la misma nota, en la nota de seguimiento. Eso es Fueron cuatro. de todo el semestre. Entonces depende de cuántos talleres falten y de este trabajo. Profe, ¿cuántas personas pasaron el parcial? Más de la mitad, no recuerdo el porcentaje, pero más de la mitad. Profe, ¿se le puede enviar el nombre de las personas por el chat de aquí de Zoom? No, mejor por el correo. Por el correo, listo.
Profe, ¿y ya sumó las décimas de los ejercicios? Sí, ya la sumé. En el Excel ya están. Creo que en el otro también la sumé. Había unas que daban muy, o sea, muy una a mí se por eso me puse la de calor cuando estaba en la ausencia, ambas de la estaba de Bueno, ¿hay algún grupo que falte o ya todos lo enviaron? Creo que faltamos nosotros, ya en un momento se lo enviamos. Ah, ok. Bueno, mientras vamos volviendo a la presentación, listo, entonces vamos a hacer una pequeña introducción. Les voy a contar más o menos de qué se trata eso que van a leer. Conducción transitoria, lo que tiene que ver con el trabajo. Eso que vamos a hacer se llama aula invertida. Es una metodología opuesta a la metodología tradicional del enfoque tradicional de la enseñanza, donde siempre se ve la teoría en la clase y en la casa se hacen los ejercicios. En esta metodología se invierten los papeles. Ustedes ven la teoría en la casa y aquí se hace la retroalimentación, los ejercicios. Si se hace bien, es más efectiva para el aprendizaje que la metodología tradicional, porque generalmente ver las exposiciones teóricas no se capta tan bien como hacerla uno mismo, como leerla uno mismo. Entonces, por eso también vamos a aplicar esta metodología. Sin embargo, voy a explicarles un poco de qué se trata esto, la conducción transitoria. No sé si recuerdan qué significa transitoria. Varía con el tiempo.
Sí, muy bien, que varía con el tiempo. Hasta ahora todo lo que hemos visto han sido temperaturas que no varían con el tiempo. La pared con temperatura a los dos lados y siempre un lado está a la misma temperatura, el otro siempre está a la misma. La esfera, que la superficie siempre está a la misma temperatura, no cambia con el tiempo. Esta metodología es para cuando sí cambia con el tiempo. Se complica un poco más la cosa, por eso hay algunas aproximaciones. Básicamente todo se basa de un número adimensional, que es el número de Biot. Ustedes van a averiguar de dónde sale. Básicamente ese número, de mirar hasta dónde va la cámara. Bueno, el número de Biot es esto que vemos acá. Este es el coeficiente de transferencia de calor por convección. Es el que se usa en la fórmula de la convección, en la ley de enfriamiento de Newton. Esto es una longitud característica, una dimensión, depende de la geometría. Y esta es la conductividad térmica. Conductividad la que usamos en la fórmula de conducción. Este número viene de comparar la conducción dentro de un cuerpo, dentro de una esfera, la conducción de calor dentro con la convección afuera, o el calor que se transfiere por conducción y por convección. De ahí, de esa comparación, viene este número. Entonces, bueno, esto es del fluido, naturalmente, o sea, de la convección que hay afuera, y esto es del material. Porque el fluido también tiene conductividad, pero esta es la conductividad del material. Eso viene de ahí, ya ustedes van a leer más a profundidad el paso a paso de dónde sale, pero básicamente es eso. Entonces, de ese número de Biot, o a partir de ese número de Biot, pues nosotros podemos usar diferentes métodos. Como les comentaba, son 4 métodos. El primer método se llama sistemas concentrados, o capacitancia concentrada, creo que le dicen en otros libros. Es cuando el número de Biot es inferior a 1. En ese método se utiliza una fórmula sencilla. Es esa fórmula que vemos ahí. La temperatura del cuerpo con respecto al tiempo, porque ahora sí estamos teniendo en cuenta los cambios con el tiempo, menos la temperatura del fluido, sobre la temperatura que tenía el cuerpo inicialmente, menos la temperatura del fluido, es igual a Euler a un factor B, que ustedes ya verán, por el tiempo. Una fórmula sencilla. Cuando Biot es mayor que 0.1, hay varias opciones. La primera de ellas es cuando tenemos paredes planas, grandes, cilindros largos y esferas. Una pared que ya sea muy larga o un cilindro muy largo, lo podemos tratar por medio de unas ecuaciones que aparecen tabuladas o de unos diagramas. Otro método es cuando tenemos el número de Biot de nuevo por encima de 0.1 y tenemos un sólido semi-infinito. Ese es un cuerpo que podemos suponer que tiene una sola superficie y hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo y hacia la parte de la profundidad es infinito. Pues lógicamente nada es así, pero con que sea muy grande ya se puede asumir. Ahí también van a ver unas ecuaciones, unos diagramas. Y el último método es cuando tenemos un sólido que se puede formar a partir de los anteriores. O sea, por ejemplo, aquí tenemos un cilindro corto, en ese dibujo que vemos ahí, un cilindro corto, que se forma de la intersección entre una pared infinita y un cilindro infinito. Viene del producto de las soluciones de los otros métodos, de los 2 métodos anteriores. Entonces, básicamente tenemos un método, sistemas concentrados, es más sencillo, una simple ecuación, pero solo lo podemos usar cuando el número de Biot es menor a 0.1 o igual. Si el número de Biot es mayor, tenemos que usar alguno de estos otros métodos. El método de paredes largas, cilindros largos.
esferas, el método de solución de infinitos o el método de sistemas multidimensionales. Eso es lo que ustedes se van a encontrar, eso es lo que ustedes van a leer, está ahí en el libro, ese muy bien explicado, y van a hacer un ejercicio de cada uno. Les recomiendo que empiecen de una vez, empiecen mañana a hacerlo, y el viernes, entonces, si tienen alguna duda, podemos tomar un tiempo para resolverla. O si les surgen dudas después, pues me pueden escribir por correo, pero me parece que en la clase podemos explicarlo mejor. Entonces, empiecen a leerlo una vez y me pueden consultar este viernes sobre lo que vayan leyendo, sobre cualquier duda que les vaya surgiendo. Eso es básicamente lo que vamos a hacer con este trabajo. Bueno, y ahora vamos a empezar con el tema de convección. Sí, vamos a empezar con este tema. Presentación. Profe, disculpe, qué pena, ¿podía verificar si le llegó el correo? Sí, ya reviso. El grupo de Juan Andrés Fernández, ¿cierto? Sí, señor. Ah, sí, sí, ya llegó. Dame un minuto. Voy a anotarlo de una vez. Profe, una pregunta, o sea, la exposición sería de conducción transitoria de calor y métodos numéricos en conducción de calor. No, conducción transitoria solamente, y los 4 métodos son lo que aparecen en el tema de conducción transitoria. O sea, ese capítulo del libro es explicar esos 4 métodos. Pues, sería hacer el mapa mental sobre eso y hacer un ejercicio de cada método. Escoge el método azar para que más. Sí, yo elijo uno de los 4 para que lo presenten acá. Bueno, me preguntan acá, el grupo de Jesús Garzón, sí, ya llegó el correo. Elder Daza también ya llegó. Bueno, entonces iniciemos hablando de la convección. Bueno, ¿qué recuerdan de la convección? ¿Qué es la convección? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus características? A un sólido, sí. Un fluido en movimiento intercambia calor con una superficie, está en contacto con él. Decíamos que es la mezcla de 2 efectos, ¿no? Era conducción sumada con movimiento de fluido. ¿Recuerda? Sí, que dijimos que teníamos una superficie, por ejemplo, si la superficie está caliente, y la superficie caliente y hay un fluido, está moviéndose y está en contacto, las partículas vienen acá, bueno,
Las que están más cerquitas se quedan completamente pegadas a la superficie por la viscosidad. Entonces ahí ellas adquieren la temperatura de la superficie. Luego las que están adyacentes ya, esas sí se pueden mover. Pero entonces aquí, cuando entran en contacto con esta, aumenta su temperatura, luego ya se van y se llevan el calor, luego llega ahí en ese espacio una nueva partícula fría y bueno, así sucesivamente. Entonces aquí tenemos conducción porque ahí tenemos un intercambio de calor entre partículas que no se mueven y aquí tenemos movimiento del fluido. Es decir, si tenemos conducción con movimiento de fluido, a eso es lo que llamamos convección. Esa es la convección. ¿Recuerdan qué tipos de convección hay? Forzada y natural. Hay natural, muy bien. Esos son los dos tipos de convección. Voy a responder aquí en el chat algo. Forzada y natural, esas son las que vemos acá. La convección forzada que ocurre cuando no hay un medio externo moviendo el fluido, sino que el movimiento del fluido se produce por cambios de densidades a causa de los cambios de temperatura. A borrar un poco por acá. En la convección natural. Bueno, pongamos nuestra superficie. Tenemos nuestra superficie, entonces aquí el fluido, ¿qué pasa? Cuando se calienta, él se expande, aumenta su volumen, es decir, disminuye su densidad. Y como las cosas menos densas tienden a flotar, se va para arriba. Y este otro fluido que está frío, entonces como pesa más, como es más denso, se va para abajo. Y por eso se produce el movimiento. Después hablaremos más en detalle de eso, del efecto de la flotación, principio de Arquímedes, pero esa es la convección natural. Por eso es que en algunas casas nosotros vemos una ventanita al lado del techo. Eso es porque el fluido caliente, que es el aire caliente, se tiende a ir para arriba y entonces ahí se puede ir el aire caliente y se mantiene un poco más fresca la casa. Entonces hay ese movimiento, pero no hay ningún aparato, ningún ventilador, ningún medio externo que esté moviendo el fluido, sino es por el mismo efecto del cambio de densidad. Y la convección forzada, que ahí sí es provocada por un equipo, por un medio externo, por ejemplo, un ventilador que mueve el aire, está provocándole convección forzada. La convección forzada generalmente es mayor que la convección natural, porque hay un mezclado más intenso, porque hay un movimiento más intenso. Por eso es que nosotros utilizamos el ventilador para refrescarnos, porque nos quita el calor más rápido que lo haría la convección natural. Por encima es que haga el aire más frío. No, no lo hace más frío. No lo hace un poquito Solamente acelera el proceso. Pues por la fricción. Pero entonces para un invernadero un ventilador no sirve para que fluya el aire. pues habría que ver qué efecto tiene en las plantas. ¿Sí? Pero no, él no hace el aire más frío. Si hay gente que deja el ventilador prendido para refrescar la pieza cuando se va, no funciona. Eso no funciona así. Simplemente el movimiento, el fluido en movimiento hace que el intercambio de calor sea más rápido. Entonces uno se enfría más rápido. Y si ha sudado, se evapora el sudor y bueno, allá tenemos calor latente. Tenemos un cambio de temperatura debido a que se está evaporando el agua. Entonces ahí, al evaporarse, se está llevando el calor
que teníamos. Entonces, ahí también, por eso es que nos refrescamos. ¿Alguien que colabore leyendo ese pequeño párrafo? Acá. Sí, donde quiera. La convección es el mecanismo de transferencia de calor más complejo. Depende de la viscosidad dinámica, calor específico, densidad y velocidad del fluido. La configuración geométrica y aspereza de la superficie sólida y el tipo de fluido. Muchas gracias. Es complicado, como vemos, depende de muchos factores, pero empíricamente, por medio de experimentos, se ha sacado una fórmula que ya conocemos mucho, que ya hemos trabajado mucho, que es esta que vemos acá. La ley de enfriamiento de Newton. Que nos dice que la tasa de transferencia de calor, o el calor que se transfiere por unidad de tiempo por convección, es igual a un coeficiente H por el área. Este es el área de contacto entre el fluido y la superficie, y la diferencia de temperaturas entre la superficie y el fluido. Eso, ¿cómo lo vemos acá? Se ve sencillo, pero ahí la cuestión, lo complicado es cómo calcular este H. Ese H no es una propiedad del fluido, no se puede buscar en las tablas de termodinámica, sino que depende de todos esos factores que vimos: la aspereza superficial, la superficie, el movimiento de fluido, bueno, demás. Entonces, todos esos factores que acabamos de mencionar se ven reflejados en esa H. Y lo que vamos a hacer en esta segunda unidad, en toda esta parte 2 del curso, es precisamente aprender métodos para calcular ese H. Ese es nuestro objetivo, calcular ese H y así poder utilizar la ley de enfriamiento de Newton. Entonces, si eso es lo que les comentaba, de que la capa de fluido que está en contacto con la superficie no se mueve, ahí hay conducción pura y después hay una transferencia de las otras partículas que sí se mueven. Entonces, por eso la convección es mezcla de conducción y movimiento de fluido. Y debido a que pasa eso, a que la capa más cercana no se mueve, si nosotros conocemos la relación entre la temperatura y la posición horizontal a través del fluido, podemos calcular el H de esta manera. En esa parte, en esa superficie, aquí en esta superficie, la partícula se queda pegada, como les comentaba, por la viscosidad, entonces hay conducción. Conducción que es igual a Q de convección. Todo lo que se pasa por conducción se va por convección. Bueno, ahí dice comp, es cont. O sea, uno de los dos es conducción. Y sabemos que el Q de conducción es K de T de Y. Esa es la ley de Fourier. Esta es minúscula porque está por unidad de área, por eso aquí no aparece el área. Y el de convección es igual a H por delta de T. Por delta de T, y ellos son iguales. Entonces, si los igualamos, podemos despejar H. Entonces aquí H sería igual a eso que vemos acá, negativo. Entonces pasamos para abajo, pasamos a dividir el delta de T. Nos queda entonces que K de T de Y, eso sí, cuando Y vale 0, porque esto solo es igual cuando Y vale 0. Aquí Y vale 0. Sobre delta de T. Es una manera en que se podría calcular H, pero
esta función de t de y casi nunca la conocemos. Entonces, se podría calcular así, pero así generalmente no lo hacemos. Pero si de pronto en algún momento, en algún programa, ven que lo calculan de esa manera, es porque pudieron obtener esta función. Temperatura con respecto a la posición. Entonces, como esto es difícil de hacer así, es difícil tener esa función, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Primero que todo, definir un número muy importante. Ese es el número más importante de esta parte, el número adimensional, que se llama el número de Nusselt. En transferencia de calor es muy común utilizar números adimensionales. Eso facilita mucho los cálculos, facilita mucho el trabajo. Y este número de Nusselt es el número adimensional del coeficiente de transferencia de calor por convección. Ahí vemos la fórmula. Es el coeficiente de transferencia de calor por convección, la H que aparece en la fórmula de la ley de enfriamiento de Newton. Eso lo multiplicamos por una longitud característica, por una dimensión, depende de la geometría, y lo dividimos en la conductividad térmica. ¿Se recuerdan? Hace un momento definimos un número que se llamaba Biot, ¿no? Y era la misma fórmula, ¿no? Entonces, algo que siempre uno se pregunta, ¿pero por qué la misma fórmula? Aquí hay una diferencia. Y es que la conductividad es la conductividad térmica del fluido. En el número de Biot es la conductividad térmica de la superficie, del material, ¿sí? Esa es la diferencia. Los dos números vienen... ¿Cómo es La de Biot, la conductividad es la del material, la de la superficie. No. Y acá es la del fluido. Ah, no, es al revés. En el número de Nusselt es la del fluido. Oye, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la conductividad térmica y el coeficiente de transferencia por convección? El coeficiente es el H y la conductividad es la K, ¿sí? Son Sí, diferentes. pero cuando decimos que conductividad térmica del fluido, ¿no debería ser la misma H? No, no es la misma porque la conductividad es la que usamos para la conducción, la H es la que usamos para la convección. La conductividad sí es una propiedad. Uno va al final a las tablas del fluido y encuentra la conductividad. Uno encuentra la conductividad del aire, del agua, de diferentes fluidos. El H no la encuentra porque el H no es una propiedad. El H sí depende de muchos factores que fueron los que nombramos al inicio. Entonces son dos cosas muy diferentes. El coeficiente de transferencia de calor por convección y la conductividad térmica. De hecho, hasta tienen unidades diferentes. Uno es watt metro grado Celsius y el otro es watt metro cuadrado grado Celsius. Sí, el Nusselt es la conductividad térmica del fluido, Biot es la conductividad térmica del sólido. Sí, el mismo. Su característica es diferente también. ¿Cómo? Para mí sus características. Bueno, eso sí depende de la situación. Entonces hay que mirar. Sí suele ser diferente porque la forma en que se transfiere el calor es diferente, pero no mira cada caso porque hay diferentes configuraciones. Bueno, y vamos a ver de dónde sale eso, porque pues ahí lo vemos ya como la fórmula del resultado, pero ¿de dónde saldrá? Eso viene de comparar la transferencia de calor por conducción y la transferencia de calor por convección. Calculamos las dos transferencias de calor, entonces, bueno, realmente lo hacen por unidad de área, calculan la tasa de transferencia de calor por unidad de área, o sea, minúscula. ¿A qué sería igual la transferencia de calor por convección? ¿Cuál es la fórmula? H delta T.
Sí, H por delta de T, no está la A porque está por unidad de área. Y de la conducción, K delta T. Capa de, Ajá. sería K, delta T y ¿qué más? dividido en espesor. Dividido en el espesor, sí, o sea, en espesor L. Bueno, aquí se va esto y se va esto para arriba. Ahí es donde sale. O sea que eso lo que nos está indicando es qué tanto se mejora la transferencia de calor debido a que el fluido se mueve. ¿Qué pasaría si el fluido no se moviera? ¿Cómo sería ese valor con respecto a este? Igual, ¿no? Iguales, sí, porque ya tendríamos solo conducción. Si no hay movimiento del fluido, ya no hay convección, hay conducción. Entonces, este sería igual a este. Si el fluido no se mueve. Si se mueve, entonces ya se aumenta la transferencia de calor porque además de la conducción hay movimiento de fluido. Entonces, esto es una comparación entre este y este que serán iguales si el fluido no se mueve. Si el fluido se mueve, va a ser mayor, entonces nos está diciendo, como lo dice la diapositiva, qué tanto se mejora la transferencia de calor como resultado de la convección, o sea, en comparación con la conducción. Es decir, debido a que el fluido se mueve, qué tanto mejoró, qué tanto aumentó la transferencia de calor. Y si hay conducción pura, si no hay movimiento de fluido, pues el Nusselt va a ser igual a 1 porque conducción y convección serán lo mismo. Solo habrá conducción. ¿Listo? ¿Alguna duda al respecto? Pero un minuto para que tomen sus apuntes y ya continúo. Bueno, vamos a continuar. Antes de continuar con otra definición nueva, vamos a recordar esta definición, que son los regímenes de flujo. ¿Recuerdan qué es esto? ¿A qué nos referimos? Eso lo ve uno en mecánica de fluidos. Lo del número de Reynolds, Sí, los números Reynolds. pues, es un régimen Laminar, sí. Exacto. transitorio. Es la manera en que se mueve el fluido. Se puede mover ordenado en láminas, se llama laminar. Se puede mover de forma muy desordenada, llena de remolinos, eso lo llamamos turbulento, y una mezcla de las dos, el paso entre uno y el otro se llama de transición, ¿cierto? Y eso sí, se define por el número de Reynolds. El número de Reynolds, recordemos que es una comparación, una razón entre las fuerzas que tienden a impulsar el fluido, las fuerzas que lo tienden a retener. Si las fuerzas que lo tienden a impulsar son más fuertes, el fluido se vuelve turbulento, porque entonces ya se mueve vigorosamente, entonces empieza a revolverse y a llenarse de remolinos. Y si las fuerzas que lo retienen tienen bastante fuerza, son bien importantes, hacen que viaje de manera organizada, que sea laminar. ¿Cómo lo vemos acá? Entonces ese es el número de Reynolds. El número de Reynolds es un número adimensional, al igual que el número de Nusselt. Compara las fuerzas de inercia, que son las que tienden a mover el fluido, con las fuerzas que lo tienden a retener, que son las fuerzas viscosas. Por eso es velocidad por longitud característica sobre viscosidad cinemática. Como la viscosidad cinemática es la dinámica sobre la densidad, pues se escribe también así. Densidad por velocidad por longitud característica sobre viscosidad dinámica. Y recordemos entonces, si pasa un cierto valor el número de Reynolds, estaremos en régimen turbulento.
Esa longitud característica es la distancia desde el borde de ataque, cuando estamos hablando de una placa, en la cual el fluido viaja paralelamente. Ya tenemos aquí una placa, viene el fluido, y la distancia desde aquí hasta el punto que nosotros queramos analizar, por ejemplo, que queremos saber el número de Reynolds acá, pues esa distancia es la longitud característica, o sea, a esto que está acá es lo que llamamos borde de ataque. El borde de ataque. Esa es nuestra longitud característica en el caso de las placas planas, que es el primer caso que vamos a ver. En los tubos no circulares, Profe, será un diámetro hidráulico, ¿sí? ¿puedo volver a repetir lo de la longitud esta, por favor? Sí, claro. Eso es un ejemplo. Ahí vemos 3 tipos de geometría y que habla de la longitud característica en cada una de ellas. Un caso que estudiamos bastante es el de la placa plana. Entonces hay una placa y viene el fluido. Viene el fluido paralelo a la placa. Entonces, podemos determinar el número Reynolds en cualquier punto a lo largo de la placa. Entonces, en ese caso, la longitud característica será la distancia desde el punto en que el fluido se encuentra con la placa y el punto que queremos analizar. Por ejemplo, si queremos saber el número Reynolds acá, la longitud característica será la distancia entre ese punto y el sitio donde nosotros queremos saber el número Reynolds. Ese punto en donde se encuentra el fluido con la placa es a lo que llamamos borde de ataque. Listo, Sí. profe, entendido. Gracias. De nada. En tubos circulares es el diámetro del tubo. En tubos no circulares es un diámetro hidráulico que consiste en 4 veces el área transversal sobre el perímetro. Diferentes las características. En placas planas, por ejemplo, si el número de Reynolds supera a los 500.000, vamos a tener flujo turbulento. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con este proceso de la placa plana. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Entonces, viene el fluido de manera perpendicular, de manera paralela a la placa, se encuentra con ella, pero ¿qué pasa? Existe la viscosidad. Debido a la viscosidad, las partículas más cercanas a la placa siempre se van a quedar pegadas a ella. Entonces estas partículas que van acá se quedan pegadas, siempre quedan pegadas. Aquí hay una pequeña capa de partículas que se queda completamente estática, se queda pegada a la placa. Pero las partículas que están un poquito más arriba ya se pueden mover con dificultad, pero se pueden mover. Entonces van presentando un perfil de velocidad más o menos así. O sea, se puede mover, no se puede mover, se puede mover un poquito más, un poquito más. La longitud de estas flechas significa la velocidad, la magnitud de la velocidad.
Luego las que siguen ya se pueden mover más fácilmente. Las que siguen más fácilmente hasta que llega un punto en que las partículas tienen la misma velocidad con la que venían. O sea, hubo una zona, una pequeña distancia acá, o gran distancia, dependiendo de la viscosidad, en que la velocidad se vio afectada por la viscosidad. El hecho de que este cuerpo estuviera acá hizo que la velocidad disminuyera, la velocidad del fluido, y otra zona en que no. Esa zona en que cambió la velocidad debido a la viscosidad se llama capa límite. Un concepto muy importante acá, capa límite. A esa distancia entre el principio y el final de la capa límite se le conoce como espesor de la capa límite, el delta que vemos allá. La distancia entonces es delta, se define que la capa límite va desde la superficie hasta cuando la velocidad del fluido sea 0.99 veces la velocidad del fluido antes de llegar a la placa. Ahí tenemos las definiciones formales. Capa límite, región del flujo adyacente a la superficie en el cual los efectos viscosos son significativos. El espesor de la capa límite, lo creamos por delta. Y también tenemos arrastre superficial, que es la fuerza que le ejerce el fluido a la placa. Entonces la placa viene acá y como tiende a irse para allá, ahí le hace una fuerza superficial. Eso se llama arrastre superficial. Otros conceptos importantes en esta parte. En esta primera presentación estamos viendo como el diccionario, estamos viendo las definiciones fundamentales, los conceptos o los nombres que vamos a utilizar más adelante en el desarrollo de todos los problemas de la convección. Bueno, y esta capa límite no es estática, no es que a lo largo de toda la placa la capa límite tenga el mismo espesor, sino que va variando, como lo vemos ahí en la diapositiva. Inicialmente, cuando se acerca el fluido a la placa, pues se queda pegado. Más adelantico ya empieza a afectar a las partículas que siguen más adelante, por eso el espesor de la capa límite, la región que se ve afectada, debido a que hay viscosidad, va creciendo y va creciendo. Inicialmente, ese fluido que se ve afectado por la viscosidad viaja de forma laminar. Pero a medida que va pasando a través de la placa, se va volviendo más turbulento. Y eso tiene sentido porque el número de Reynolds va aumentando, porque vemos que la longitud característica viene del borde de ataque, entonces va aumentando el número de Reynolds. Recordemos que tiene la longitud característica en el numerador, son directamente proporcionales, entonces va aumentando dependiendo del punto en que estemos. Estamos acá,
esta distancia es pequeña, si estamos acá es más grande, y así sucesivamente. Entonces el número n nos va aumentando, se va volviendo el fluido más turbulento porque sobrepasa. Pero no hay un punto donde no vuelve turbulento. No, sigue siendo turbulento hasta el final. Ya todo el resto ya. Es decir, la zona laminar solo es al inicio. Y nos queda como lo vemos ahí. Una capa límite laminar al inicio, después una capa límite de transición y después una capa turbulenta. Hay dos regiones. La región de la capa límite y la región del fluido no viscoso, que es donde la capa límite no está, donde la viscosidad no está afectando el movimiento del fluido, sino que el fluido sigue viajando como venía, a la misma velocidad que venía. Entonces tenemos esas esas dos regiones y esa evolución de la capa límite, inicialmente laminar y al final turbulenta. Sin embargo, inclusive en la parte turbulenta tenemos una subregión laminar, como lo vemos acá. Tenemos entonces la parte superior, que es turbulenta, y abajo, como aquí hay la viscosidad hace que el fluido se quede pegado, pues vamos a tener una subcapa laminar, o sea, siempre durante todo el viaje. Igual vamos a tener una pequeña región que es laminar. Y entre las dos hay una transición que se llama capa amortiguadora. Y vemos también que el espesor de la capa límite va aumentando a medida que va pasando a través de la placa. ¿Alguna duda hasta el momento o está todo claro? Bueno, vamos a dejar ahí por hoy porque vamos a tomar estos últimos minutos para resolver dudas si hay alguien que tenga alguna duda sobre su examen. Entonces, si alguien quiere revisar o tiene alguna pregunta sobre la nota que vio en el examen, entonces se puede quedar. Si no, los demás nos vemos el viernes. Iniciaré con las personas que están aquí en el salón y luego con las personas que están desde su casa. Una pregunta. Tal vez ya lo respondió, pero no lo entendí bien. ¿Y los talleres se computan como una nota aparte de todos los parciales? Sí, es una nota independiente. En este corte es la del parcial. Eh, Con los puntos extras. No, la nota que tenemos subida es la del parcial, sí. Sí. Solo la del parcial. La de los talleres al final de todo el semestre se saca el promedio y ese es, sí, es otra nota del mismo valor que los parciales. Bueno, entonces, no sé si alguien tenga alguna duda de su examen, de su nota. En el Uber está, uno puede hacer como la revisión de cuáles están bien y cuáles están mal. Yo creo que si quiere revisar, a ver. Profe, es que no se puede ver cuáles quedaron bien y cuáles quedaron mal. Sí, profe, o sea, Sí, en el profe, no Moodle, puede cuando uno le da revisión, ve las respuestas de uno, pero no sabe si es correcta o es mala. Ah, ok, bueno, voy a mirar entonces a ver si lo puedo activar, me parecía que lo había activado. Profe, ahí en ese seguramente sería, o sea, como para el agua que va en movimiento sin llegar a un punto, o sea, únicamente en movimiento. Porque, por ejemplo, yo cuando dije lo de laminar pensaba, por ejemplo, si digamos cae a un estanque, o sea, si sea bastante grande, pero al Sí. final va a llegar a un punto donde Ah, sí, claro, no, es que esto es cuando está el fluido moviéndose a lo largo de la placa. Ya si pasa otra cosa, si se estrella o si cae en un tanque, ya es otro caso. Eso es solamente durante el viaje a lo largo de la placa. Bueno, hasta luego. es que las tenemos. Hasta luego.
Bueno, ya reviso el examen. Ah, sí, no había cambiado eso. Por favor, revisen a ver si ya pueden mirar si es correcta o no. Listo, ya se fue. Sí, ya. Ah, bueno. Profe, yo quiero revisar un ejercicio. Bueno, en mi caso la pregunta 4, que es la de una esfera está cubierta por un aislamiento de poliestireno. Sí, pues, si quieren regálenme un momento, voy a empezar con los que están aquí en el salón. Vale, profe. Y ahorita continuamos. La perjudicará. Esta es importante. Sí, o sea, yo. Profe, yo quiero mirar dos ejercicios. Ya un momento, voy a ver los que están aquí en el salón, ya lo revisamos. Yo aquí tengo la solución. Listo, profe. Entonces, lo que me hace revisar en la rectitud. Si quiere, venga. Lo revisamos, que lo puedo mirar. O sea, se supone que si es mayor, hace que no te aplica calor. Entonces el calor queda excesivo.